Vamos a dar inicio al tema del día de hoy, al cual he titulado ¿Cuál es tu propósito en la vida? Quiero hacerles un comentario respecto a la situación de cuando algunos hermanos deciden dejar todas sus actividades seculares, posiblemente una carrera profesional o un negocio, para servir al Dios Altísimo. Muchas personas piensan que es una locura el hecho de dejar de hacer las actividades que uno viene desempeñando por el hecho de solamente servir a Dios, pero pues quiero decirles que es un alto honor el que todos y cada uno de nosotros, ustedes y yo, seamos llamados al servicio del reino, para servir al Dios Todopoderoso, al Rey, al Soberano, para servir a nuestro Señor Jesucristo. Y lo digo para todos porque no precisamente nada más es para aquellas personas que tenemos pues el llamado, ya sea al pastorado o al liderazgo directo de una iglesia, sino también para todos, porque como hijos de Dios, recuerden que hemos sido llamados para ser líderes en todas las áreas en las que nos desempeñamos, líderes en nuestro hogar, líderes en nuestro ámbito laboral, líderes con nuestras amistades, con la gente que nos rodea, porque obviamente pues Dios nos ha entregado una sabiduría que viene de lo alto y tenemos ahora pues una enseñanza del Eterno, ¿verdad? Una guianza del Espíritu Santo, y por eso somos llamados al liderazgo. Quiero comentarles que muchas personas, muchos hermanos han abandonado una carrera exitosa, como les digo, posiblemente un salario alto y aún hasta perspectivas de vida, ¿verdad? Todas sus perspectivas que tenían antes de venir a los pies de Cristo las abandonaron. Y todo esto, pues, de una manera inconcebible para los ojos del mundo. Y todo esto lo hacemos a fin de servir a Dios, trabajando pues en el ministerio, por ejemplo, en mi caso y en el caso de muchos siervos de Dios, en el ministerio a tiempo completo, con poco o hasta a veces con ningún salario de parte de la iglesia. Pero todos estos hermanos, todos ellos saben que hay un llamado alto y hay un propósito, ¿verdad? Los cuales exceden por mucho lo que el mundo les puede prometer. Por supuesto, quiero decirles que aquellos llamados a servir a Dios en sus lugares de trabajo, a donde tú te desempeñas propiamente, pues también tiene un propósito de parte de Dios. Y es un llamado igualmente alto, como lo comentaba hace un momento. Si tú te estás desempeñando, estás haciendo lo que Dios te ha permitido hacer en tu trabajo, en tu entorno social, y estás haciéndolo para la gloria de Dios, para complacer a Dios y por el bien de su reino, pues déjame decirte que estás haciendo lo más correcto. Estás obteniendo y teniendo un propósito en tu vida. Entonces, lo más importante no es el trabajo o la carrera que tú hayas llegado a formalizar a través de tus estudios o hasta tu carrera en algún ámbito laboral, ¿no? Porque pues si tú te has desempeñado durante mucho tiempo en un punto de trabajo, pues obviamente has hecho ya una carrera en ese trabajo. Pero la verdad es que lo más importante no es eso, sino el objetivo que buscas al desempeñar ese trabajo. Muchas personas desperdician realmente sus vidas. Vemos cómo tristemente hay cantidad increíble de gente que no tiene ningún propósito en su vida, no tiene ningún significado o una meta específica en su vida y viven por vivir. Simplemente van pasando los días, ven pasar los días, ven pasar la vida misma sin ningún objetivo, sin ninguna meta, solamente viviendo, ¿verdad? Otras personas pues tienen una meta, tienen un objetivo ya muy especificado, pero también tristemente vemos que es una meta o un objetivo equivocado y terminan buscando algo que en última instancia no tiene sentido. Muchos alcanzan la cima de la escalera del éxito solamente para darse cuenta de que están puestos en el pilar equivocado, se fundamentaron en algo equivocado. Quiero decirles que el propósito de la vida es mucho más importante que las propiedades o las posesiones, el
dinero, la fama, tener más con qué vivir no es propiamente un sustituto de tener más para qué vivir o por lo que vivir, ¿verdad? Fíjense, se dice que los 2 días más grandes de la vida de un ser humano son el día en que nace y el día en que averigua el para qué nació, el por qué vino a este mundo. Y yo espero en el nombre de Jesús que tú ya sepas el objetivo de tu vida aquí en la tierra, para qué Dios te permite haber nacido, para qué Dios te permite seguir en este plano existencial. Y bueno, pues vamos a empezar a ver, ¿verdad?, cuál es el propósito de nuestra vida, en nuestra vida. Para ello vamos a leer el proverbio del capítulo 21 de los versículos 17 al 26, porque aquí pues nos van a mostrar, la palabra de Dios nos va a mostrar que uno de los propósitos esenciales de nuestra vida es buscar la justicia y el amor. Y la justicia que viene de lo alto, mis amados, porque muchas veces pretendemos buscar la justicia a nuestra manera, ¿verdad? Y vemos cómo el hombre se equivoca terriblemente en la justicia humana. Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios. Y dice el libro de los Proverbios, capítulo 21, versículo 17 en adelante. Hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el impío, y por los rectos el prevaricador. Mejor es morar en tierra desierta que con la mujer rencillosa e iracunda. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Fíjense, este es el versículo clave. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Dice, tomó el sabio la ciudad de los fuertes y derribó la fuerza en que ella confiaba. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. Fíjense lo que nos habla la palabra de Dios esta noche, mis amados. Muchas personas llevan vidas hedonistas el día de hoy en día. ¿Y qué es el hedonismo? Bueno, el hedonismo es la búsqueda del placer como un objetivo final. Hay mucha gente que solamente busca el placer en su vida, en esta vida perecedera, en este ámbito de la vida terrenal. Y es el objetivo que buscan, simplemente complacerse o satisfacer sus placeres, sus deleites, sus deseos, ¿verdad? Entonces, los hedonistas se vuelven adictos a las cosas que les dan placer. Hoy más que nunca nos estamos dando cuenta cómo una cantidad increíble de personas se ha vuelto adicta a llamar la atención, a tener de alguna o de otra manera la aceptación y la aprobación del mundo entero. Y pues como hemos estado comentando últimamente, hay muchas aplicaciones que se emplean, y sobre todo entre los jóvenes que no tienen pues de alguna manera una idea clara del para qué viven, para qué están aquí, para qué Dios les dio vida, porque están alejados del amor y del temor de Dios, y por lo tanto utilizan las redes sociales y todo ese tipo de aplicaciones para ganarse un like, ¿verdad? Para llamar la atención de los demás. Le están gritando al mundo, hey, aquí estoy, aquí yo existo. Por favor, miren mi fotografía, miren mi baile desordenado, vean cómo puedo mostrar mi cuerpo prácticamente desnudo, porque quiero que me vean, quiero que satisfagan mi necesidad de placer, el placer que me da de saber que a mucha gente le gusta lo que yo hago, aunque me denigro, aunque no tengo una estima por mí mismo, aunque mi dignidad se vea pisoteada porque mi intimidad la exhibo, y de esa manera estoy gritándole al mundo que existo.
¿ah? Pues ese es el tipo de situaciones que ahora estamos viviendo como sociedad. Espero que tú y yo no lleguemos a ese tipo de necesidades, mis amados, porque tú y yo tenemos un objetivo claro en nuestra vida. Nosotros fuimos creados para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando estamos haciendo lo que nos corresponde en esta vida, que es el propósito propiamente de nuestra vida, adorar, alabar el nombre de Dios, exaltarlo, bendecirlo por nuestras obras, por nuestro testimonio, pues entonces estamos haciendo para lo que fuimos diseñados. Y de esa manera no necesitamos que haya quien nos dé un like o que nos diga, oye, qué bien haces esto, qué bien haces aquello. De quien verdaderamente tenemos la aprobación y sobre todo la honra, ¿verdad? La exaltación, pues es del Dios Todopoderoso que nos creó para justamente hacer eso. Entonces, fíjense, en las palabras de la versión El Mensaje, hace una pregunta ahí en el versículo 17 del proverbio que acabamos de leer, del proverbio 21. Dice, ¿eres adicto a las emociones? Pues qué vida tan vacía. La búsqueda del placer nunca se satisface. O sea, el hedonismo es una quimera, es un sueño guajiro, mis amados. ¿Por qué? Porque el placer nunca va a quedar satisfecho desde el punto de vista del humano. Y lo podemos ver realmente que así sucede. ¿Cuántas personas, verdad, buscan riquezas, buscan sobresalir, buscan la fama a costa de lo que sea? Y aun cuando tienen lo que puedan llegar a tener, nunca están satisfechos. Gente que es multimillonaria y que quiere seguir teniendo más dinero porque el placer que les brinda la riqueza material, la riqueza económica, no les llena, no les satisface. ¿Por qué? Porque justamente esos placeres que queremos satisfacer en esta vida compiten en el lugar de Dios. Y acuérdense que Dios nunca va a compartir su gloria con nada ni con nadie. Dios diseñó un habitáculo especial para que Él viviera en nuestra vida. Diseñó en nuestro propio ser, es en este templo que Él hizo para que su Espíritu Santo morara y para que su presencia se manifestara aquí en esta tierra. Diseñó nuestro cuerpo como un templo vivo, ¿ok? Pero lo diseñó con un trono especial para Él. Un trono que si no está la presencia de Dios allí, si no se entrona Dios allí, entonces es un lugar vacío. Y ese lugar vacío lo queremos llenar con los placeres, satisfaciendo nuestros placeres, esos deseos, la vanagloria, el deseo de tener posesiones, dinero, riqueza, lo que sea. Entonces, por eso mucha gente vive con un gran vacío existencial, porque no está la presencia de Dios en sus vidas. No están viviendo para lo que fueron creados. Y entonces por eso hay mucha desilusión, hay mucha frustración, hay mucho desencanto de la vida y por eso mucha gente que no encuentra lo que busca hedónicamente, siendo adicto a las emociones, al placer, pues se ve vacío y por eso sufren. Por eso, desgraciadamente, vemos a mucha gente en una depresión increíble, porque no hay llenura en su vida. Miren, no hay nada malo en el placer. De hecho, el versículo 20 de este proverbio nos dice que en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume. Pero fíjense bien que las relaciones son mucho más importantes que las riquezas. Dice el versículo 19, más vale habitar en el desierto que con una mujer pendenciera, rencillosa, de mal genio, ¿verdad? Y obviamente no nada más es para el varón también las mujeres también tienen que comprender esto de que más vale habitar en el desierto que con un hombre de mal genio, rencilloso, iracundo, ¿verdad? Entonces, vemos que las relaciones interpersonales son muy importantes, mucho más que las riquezas.
Por lo tanto, mis amados hermanos, el propósito y la meta de nuestra vida nunca deben girar en torno a las cosas materiales. Ustedes y yo ya estamos trascendiendo, estamos siendo elevados en nuestro plano espiritual, ¿verdad? Ya no somos los bebés de hace tiempo cuando recibimos por primera vez la palabra de salvación, la palabra del Evangelio. Hemos venido creciendo en el nombre de Jesús y por lo tanto nuestro propósito y la meta que ya tenemos que fijarnos en nuestra vida nunca deben girar ya en torno a las cosas materiales. Más bien, dice el versículo 21, el que va tras la justicia y el amor, halla vida, prosperidad y honra. Y era lo que les decía, ese es el versículo central de este estudio. Pues debemos hacer de esto que acabamos de leer, de ir tras la justicia, por el amor, ¿verdad? Tenemos que hacer de esto el objetivo de nuestras vidas. Debemos buscar una relación correcta, vertical, o sea, primeramente con Dios, y también una relación correcta horizontalmente hablando, o sea, con los demás. El amor debe ser nuestro objetivo número uno. Dice el versículo 26, hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo, pero a los justos les encanta dar, y dar por amor. Entonces, fíjense bien, la ironía es que aquellos que buscan la justicia y el amor encuentran lo que el hedonista busca. ¿Qué busca el hedonista? Satisfacer su placer, ¿no? Los placeres de su vida. Bueno, cuando nosotros que estamos buscando la justicia y el amor, pues encontramos justamente eso, pero lo encontramos en el placer de la vida como Dios la diseñó para nosotros, con un objetivo claro, una meta bien establecida, que es para la gloria y alabanza de Dios. Encontramos prosperidad, encontramos honra. ¿Qué es lo que busca el hedonista? Fíjense cómo es la cosa tan curiosa. Nosotros cuando buscamos la presencia de Dios, encontramos satisfacción plena en nuestras vidas. Se llena ese vacío existencial y por lo tanto venimos a ser personas íntegras, completas, cabales, porque ya no necesitamos andar buscando cómo llenar cómo satisfacer nuestra necesidad, porque Cristo vive en nosotros, porque el amor de Dios ahora llena nuestra existencia y porque encontramos el sentido correcto a nuestra vida. Dios nos dice para qué nos creó y entonces funcionamos correctamente para lo que Dios nos creó. Entonces, fíjense bien, aún cuando nosotros encontramos algo que para la demás gente es lo que buscan y lo que quisieran a manos llenas, encontramos vida, prosperidad y honra. Fíjense bien que estos son productos secundarios y esto propiamente no debe ser nuestro objetivo o nuestro propósito. Más bien, debe ser el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas le serán añadidas. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, Jesús nos promete que todo lo que nosotros necesitamos como hijos de Dios va a ser añadido, va a venir de gracia, va a venir porque Dios lo ha prometido y lo va a proveer. Va a traer vida, prosperidad y honra a nuestras vidas y todo lo demás que necesitamos, mis amados. Para eso necesitamos orar constantemente y pedirle a Dios que nos ayude a no desperdiciar nuestra vida en la búsqueda del placer mundano, sino que nos ayude verdaderamente a no desperdiciar nuestra vida buscando propiamente su reino, y de esa manera no desperdiciamos nuestra vida, porque iremos tras la justicia y el amor en todo lo que hagamos. ¿Qué les parece si hoy verdaderamente oramos a Dios y le decimos, Señor, ayúdanos en esto? Ayúdanos a entender que nuestro placer mayor es servirte, que lo mejor que podemos hacer es buscar tu reino primeramente, tu justicia,
porque tú vas a añadir todo lo que hace falta. Y lo ha hecho hasta el día de hoy. A lo mejor tú pretendes que lo haga de una manera más numerosa, que llegue dinero a tus manos de una manera excepcional, que tengas hasta para derrochar. Pero recuerda que Dios tiene la justa medida de lo que necesitas para el día de hoy y para el día de mañana. A Él no se le escapa ningún punto. Entonces tenemos que buscar justamente eso, mis amados. Tenemos que enfocarnos en complacer a Dios por sobre todas las cosas. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a leer la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al 10, porque aquí nos va a dar un objetivo principal. La palabra de Dios dice, Pablo está escribiendo y nos está haciendo este llamado. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella, nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Cuál es el tabernáculo? Nuestro cuerpo mismo, ¿verdad? Dice, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bueno, fíjense que ya nos está dando hasta una perspectiva escatológica de lo que ha de suceder. Tú y yo un día tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo y no ante el juicio del trono blanco? Porque ahora, en Cristo Jesús, nosotros tenemos la condición de ser enjuiciados en el tribunal de Cristo, porque nos hemos acogido por fe a su justicia. Amén. Todos los demás, aquellos que no decidieron acogerse por fe y voluntariamente a la justicia de Jesucristo, pues tendrá que acogerse a la justicia de Dios, de Padre Eterno. Entonces tendrán que presentarse en otro tribunal, en el tribunal del trono blanco, en el juicio del trono blanco, que es el juicio para ira y condenación. Tú y yo ya estamos libres de esa situación. ¿Por qué? Porque Dios ya manifestó y condenó el pecado en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y allí descargó toda su ira por el pecado que tú y yo cometimos. Por lo tanto, cosa juzgada. Acuérdense que hasta la ley dice que no podemos ser doblemente enjuiciados por el mismo crimen. Entonces, como ya fuimos enjuiciados y ya se cobró en la persona de nuestro Señor Jesucristo el veredicto de ese juicio, y Dios castigó nuestro pecado en la persona de Jesucristo, y ahora por su mérito tú y yo somos salvos, hemos sido perdonados, hemos sido lavados, pues ahora tenemos que enfocarnos ya no en cuidar nuestra condición de vida eterna, porque ya nos ha sido dada, sino que ahora debemos enfocarnos en el principal objetivo y propósito de nuestra vida, que es complacer a Dios, por gratitud, por reciprocidad, mis amados hermanos. Ser recíprocos al amor que Dios ha manifestado, ¿verdad?, a nuestras vidas por medio del servicio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos contentamiento, tenemos
tenemos complacencia, porque Cristo ganó en la cruz del Calvario, a través de su mérito, ganó para nosotros lo que tú y yo nunca hubiéramos podido tener, ni ganar, ni comprar, que es la salvación y vida eterna. Por lo tanto, si ya tenemos eso, que es lo más preciado del ser humano, pues ahora en gratitud, pues venir a cumplir el propósito y el objetivo de nuestra vida, que es complacer a Dios. Amén. Dice el versículo 9 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Por eso nos empeñamos en agradarle, ya sea que vivamos en nuestro cuerpo o que lo hayamos dejado. ¿De qué manera vamos a dejar nuestro cuerpo? Pues cuando tengamos la condición de morir a esta vida física, cuando este cuerpo se tenga que devolver al polvo de donde fue tomado. Luego entonces esto lo único que nos enseña es que ya sea que estemos vivos, vivimos para Cristo. Y si morimos, vivimos para Cristo. Y sí lo dije bien. Si morimos, no es que vamos a morir para Cristo, no. Si morimos, vivimos para Cristo. Porque ahora tú y yo estamos en la condición de la vida eterna. Así que ya sea que vivamos o muramos, vivimos para Cristo. Amén. Bueno, entonces con esto podemos enfrentarnos a desafíos físicos. Tu cuerpo físico no siempre será capaz de hacer lo que solía hacer. Recuerden lo que dijimos el sábado. A la verdad, nuestro hombre exterior, nuestro estuche, nuestro cuerpo físico se va degradando, deteriorando día a día. Vamos envejeciendo. Estamos muriendo cada día, ¿verdad? Nos estamos acercando cada vez más. De hecho, nuestra vida la debemos de considerar en una condición de un tiempo en retroceso, de lo que cada día vamos descontando el tiempo, cada momento. Hay una aplicación que podemos utilizar en donde podemos poner el tiempo que pensemos vivir, ¿verdad? Y cada día se va descontando ese tiempo, cada momento. Ahorita ya tenemos cuántos segundos de que empecé a decir eso, menos de los que cuando empecé a decirlo. Ahorita tenemos 32 minutos menos de cuando empezamos este devocional de vida, porque ya vamos acercándonos para allá. Pero bueno, entonces, un día, dice el versículo 1 y 2 de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, un día, esta tienda de campaña en que vivimos, este cuerpo físico, se va a deshacer y seremos revestidos de nuestra morada celestial. O sea, de ese cuerpo glorificado que el Señor nos va a dar para entrar en su gloria. Dios diseñó este cuerpo físico como un perfecto vehículo para vivir en esta tierra, en este medio ambiente. Lo diseñó de una manera perfecta y podemos vivir aquí. Podemos respirar el aire que hay aquí, podemos, por ejemplo, no estamos diseñados para vivir en otro ambiente que no sea el terrestre. Algunas personas que han podido viajar fuera de nuestra situación de la atmósfera terrestre, pues tienen que llevar un equipo especial que les permita tener las condiciones que tenemos aquí para vivir tranquilamente, sin máscaras, sin equipos de oxigenación, sin nada de eso. Aquí vivimos bien. El Señor nos diseñó perfectamente bien. Pero este cuerpo está diseñado para esta tierra y para la eternidad. Dice la palabra de Dios que Él nos va a revestir de una morada celestial, o sea, un cuerpo glorificado, diseñado perfectamente bien para vivir en ese ámbito de la eternidad. ¿Cómo va a ser? Tú y yo no lo sabemos, nadie lo sabe. Pero el día que tengamos la oportunidad de estar en la presencia de Dios, nos vamos a dar cuenta perfectamente bien de cómo el Señor nos revistió con ese cuerpo glorificado. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, pues recibimos la promesa de todas las bendiciones del reino de Dios. Sin embargo, quiero decirles que todavía
pues nos sentimos débiles y pecaminosos. Todavía experimentamos dificultades, experimentamos frustración muchas veces. Pues obvio, todo eso lo experimentamos porque todavía vivimos en un mundo roto, en un mundo que se está poco a poco, ¿verdad? Corrompiendo cada vez más. Entonces, quiero preguntarte el día de hoy, ¿cuántas de las bendiciones del reino debes esperar que lleguen en el futuro o en el último día? ¿Y cuántas estás experimentando aquí, en el ahora y en el presente? Hoy en día estamos experimentando bendiciones día a día y las que nos esperan, mis amados hermanos, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que Dios ha puesto un gran equilibrio entre lo que vamos a experimentar en el futuro y lo que estamos experimentando el día de hoy, en el presente. Dios está proveyendo en todo momento bendiciones. ¿Y de qué manera lo comprobamos? Porque dice la palabra de Dios que Dios siempre tiene una misericordia nueva cada mañana para nuestras vidas. Y esa misericordia se ha visto el día de hoy. Y esas son las bendiciones que el Señor trajo para nuestra vida. En este momento, pues la palabra de Dios nos enseña que estamos alejados del Señor en una condición física, ¿verdad? Pero en una condición espiritual, porque tú y yo ahora vivimos por fe y no por vista, estamos más cercanos que nunca. Cada día que tú y yo nos acercamos al trono de la gracia, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de los devocionales, a través de reunirnos en oración, ¿verdad? A través de las prédicas, del culto, de celebración, de adoración, de gratitud que tenemos los domingos, pues justamente estamos más unidos que nunca a nuestro Dios Todopoderoso. Pero también quiero decirles que en el futuro, cuando seamos llamados a su presencia, pues estaremos junto al Señor por siempre y para siempre. ¿Por qué? Porque lo que es mortal, este cuerpo físico, pues será absorbido por la vida, simplemente por lo que vemos una vez que una persona fallece, ¿verdad? O se le entierra, se le incinera, lo que tenga que suceder, pero este cuerpo físico tiene que ser regresado al polvo de donde fue tomado. Y obvio es que todavía no experimentamos la bendición del reino completa. Esa bendición que englobará absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque todavía estamos aquí. En este momento, en el presente, solamente estamos experimentando un anticipo de lo que viene a continuación, de ese mundo venidero, del futuro propiamente. Dice el versículo 5, Dios, quien nos ha hecho para este fin y nos ha dado su espíritu como garantía de sus promesas. Entonces, en otra versión dice, Él pone un poco del cielo en nuestros corazones para que nunca nos conformemos con menos. Si Dios ha puesto lo mejor de Él en nuestras vidas, no es justo que tú y yo nos conformemos con menos. Por eso tú y yo tenemos que siempre buscar el reino de Dios y su justicia. Porque Dios ha puesto una prueba, nos ha dado pruebas, esas probaditas, así como cuando a un bebé le empiezan a dar probaditas de la comida, ¿verdad? Y después ya no se conforma con pura leche, no, ya quiere lo que le diste a probar. Y así el Señor nos ha dado probaditas del cielo, para que no nos conformemos con menos. Tú ya has probado la gloria de Dios, por lo tanto tú ya no puedes conformarte con menos. Esa garantía, fíjense bien, no es solo la seguridad que se nos da, es una parte de la ya, pero todavía no. Fíjense, es curioso, ¿no? Ya, pero todavía no. Bendición del reinado y del dominio de Dios el día de hoy. Es lo que trae el Espíritu Santo. ¿Por qué digo ya, pero todavía no? Porque justamente Dios ya nos dio las arras de su Espíritu, ya nos dio esas probadas
de lo que es su reino, de las bendiciones, de su gloria, pero todavía no es completo. Todavía falta el paso trascendental que vamos a tener que dar tú y yo algún día. Estar en la presencia de Dios ya eternamente y para siempre. Eso es lo que trae ahora el Espíritu Santo, esos destellos de la gloria de Dios. Pero lo hace constantemente. Nos revela las misericordias que son nuevas cada mañana y nos trae a una vida en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Como lo indica la versión del mensaje, el versículo 6 dice, es por esto que vivimos con tanta alegría. Tú y yo como hijos de Dios, entendiendo realmente que somos hijos de Dios, creyéndolo y aceptándolo, debemos vivir siempre con alegría, con gozo en nuestros corazones. Dice, es por esto que vivimos con tanta alegría. Las condiciones de estrechez de aquí no nos deben deprimir, no nos deprimen, solo nos recuerdan las espaciosas condiciones de vida que nos aguardan en el futuro. Porque Dios ya nos mostró la grandeza de su gloria, de su reino, de lo que vamos a experimentar en ese momento. Mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Pues debemos empeñarnos en agradarle. Ese es el propósito de nuestra vida. Justamente es la respuesta al propósito de tu vida. Empeñarte en agradar a Dios. Dice el versículo 10, pues todos tenemos que estar delante de Cristo y cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho. Nada más que aquí no quiero que se equivoquen, no nos equivoquemos de que por lo que hagamos, o sea, por nuestras obras, seremos salvos. No. Nosotros creemos fielmente en la doctrina de la salvación por gracia. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por ese favor inmerecido, ese regalo que el Señor nos ha dado, por la sangre de Cristo, es que somos salvos. Por la fe que ejercemos en Jesucristo. Por la fe y la esperanza que depositamos en Él. ¿Ok? Por eso somos salvos. Pero esto es para que nadie se vanaglorie. Nadie diga yo me gané el cielo porque fui muy bueno, porque pude comprar con mi dinero el boleto para la entrada al reino de los cielos, porque por mi propia acción me gané el cielo. Nadie podremos decir eso. Entonces, no es por obras que venimos a la salvación, pero una vez que entendemos nuestra salvación y que le damos la gloria a Dios por nuestra salvación, que le damos gracias a Dios por nuestra salvación, que el Señor Jesucristo nos ganó, nos dio en ese regalo, bueno, una vez que comprendemos eso, entonces, ahora sí vendremos por nuestras obras, a ser merecedores de lo bueno o lo malo que hayamos hecho. Pero no para la salvación. O sea, ya somos salvos en Cristo Jesús. Ahora, lo que hacemos en nuestra vida será motivo de juicio por parte de nuestro Señor Jesucristo para darnos galardones, las coronas que están reservadas para los hijos de Dios, o en su defecto para amonestarnos. Pero ya no tenemos la condición de poder perder la salvación. ¿Ok? Es como cuando compramos un boleto, lo voy a poner de esta manera para que me lo comprendan. Tú puedes comprar un boleto, voy a ponerlo de esta manera. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dado el boleto de entrada para el reino de los cielos. ¿Ok? Bueno, ya vamos a poder entrar. Ahora, una vez que ya tenemos el boleto, nuestras obras van a determinar si vas a estar en el reino de los cielos en VIP, ¿verdad? En ese lugar especial muy cerca del trono de Dios, o vas a estar en Gallolandia. ¿Verdad? Si tú hiciste lo que te correspondía
al buscar el reino de Dios y su justicia y agradar a Dios en relación a la reciprocidad con la cual tú respondes por la gracia de Dios, por el favor de Dios, por el amor de Dios, y empiezas a hacer obras para la gloria de Dios, pues el Señor te va a ir llamando cada vez más cerca de su persona. Y entonces Él te entregará esas coronas y esos galardones, ¿verdad? El día el juicio del tribunal de Cristo. Si tú no haces nada, bueno, pues no tendrás derecho a nada. Simplemente vas a llegar al reino de los cielos, sí, está asegurado, pero vas a estar en una condición muy diferente a aquellas personas, ¿verdad? Que se esforzaron para glorificar el nombre de Dios, que se empeñaron en agradar a Dios en gratitud. Espero me haya dado a entender bien, y creo que sí. Entonces, por último, mis amados hermanos, pues hay que orar a Dios para que nos ayude a hacer de este objetivo el foco de nuestra vida, el blanco de nuestra vida. Que verdaderamente veamos esto de agradar a Dios como nuestra meta principal, como el propósito completo de nuestra existencia aquí en la tierra. Y tú y yo podemos levantar nuestra mano en este momento y nuestra voz haciendo un pacto delante del Señor. Decirle, Señor, quiero complacerte en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que veo, en todo lo que escucho, en todo lo que pienso. ¿Qué te parece? ¿Tú podrías hacer ese pacto con Dios? ¿Quisieras verdaderamente complacer a Dios con tu vida misma? ¿Crees que vale la pena comprometerte con Dios en cumplir el propósito para el cual Dios te diseñó? ¿Crees que vale la pena que te ofrezcas como un sacrificio vivo delante del Todopoderoso? Y así como lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y de esta manera, verdaderamente complacer a Dios. Es el objetivo de nuestra vida. Es el propósito de tu vida, para lo que fuiste creado, para complacer a Dios, entendiendo todo esto correctamente. Es el tema del día de hoy. Vamos a orar, mis amados hermanos, vamos a darle la gloria a Dios.